Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos a tener un live, vamos a compartir un ratito con Luis Eduardo Goodman. Vamos a esperar que se conecten. Quiero saludar a Conita Delgado. ¿Cómo estás, Conita? Alma Olaya. Ahí está Luis Eduardo Goodman. Envió una solicitud. Perfecto. Hola, Conita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a hablar con Luis Eduardo Goodman justamente acerca de abundancia. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Hola, mi Percy, cuánto gusto. La tecnología hoy Gracias. nos está tomando del pelo. Se supone que eres tú quien estás invitado a mi sala, pero gracias por disponer la tuya y compartir esta hermosa experiencia. Claro, Aprovechemos claro el que sí. tiempo al máximo, Percy, porque eres un hombre muy ocupado, por fortuna. Y entonces, como el tiempo en la televisión es corto, entonces vamos a optimizar este hermoso espacio, saludando a toda la gente que te acompaña, que te sigue. Yo muy agradecido porque has abierto este momento, este espacio, apreciando y valorando profundamente lo que has hecho allá en tu tierra, en Perú, sembrando luz, llevando guía, amor y mucha esperanza y sabiduría a todas las personas que están abriendo su mente y su corazón en estos días. Percy Muchas es gracias. un coach ontológico, es un emprendedor peruano, tierra que amo, que adoro. Cuando estuve allá fui muy bien acogido, bienvenido y tratado. Comí delicioso, muy buena gastronomía, por cierto. Oh, sí, eh, sí. y la gente muy cálida y muy especial. Después te comento, si nos da el tiempo, una experiencia que tuve por allí que tiene que ver con lo que Claro, vamos a hablar. claro. Y además de eso es un discípulo también de la Escuela de Sabiduría de Magia y Ujú. compartimos ese hermoso legado los dos. Así que, mi Percy, gracias por estar aquí compartiendo este hermoso espacio y bienvenido. Gracias, gracias a ti, Luis Eduardo, también por invitarme a participar y compartir que esto acá es riquísimo, esto nos llena de energía, nos apasiona y es algo que nos encanta hacer, ¿no? Así que acá Así estamos para servir. Así mismo. Entonces, imagínate que vamos a hablar sobre la mentalidad de abundancia, pero me gustaría Ujú. ir directo al grano preguntándote, eh, en este momento que tú estás hablando de mentalidad de abundancia, ¿siempre tuviste Ujú. mentalidad de abundancia? No, no, uff, no. De hecho, hace muchos años atrás pasé por mi bloqueo económico. Yo también he tenido mi proceso antes de tener la información de sabiduría, ¿no? Y Ujú. estaba súper bloqueado, sufriendo, con escasez, con bloqueos económicos, o sea, he pasado por un proceso, afortunadamente lo logré superar y logré superarlo con esta información. Esta información fue la que me sacó adelante, ¿no? Me aferré a la información, me la empecé a estudiar, a vivirla, a practicarla sobre todo, y fue esta la información, de tal forma que quedé mucho más que agradecido. Y por ese motivo entonces es que decidí incorporarla a la práctica terapéutica y a las herramientas de coaching con las que ya trabajaba. Entonces formé un método que está basado en el autoconocimiento, la alquimia y la acción, ¿no? Todas las corrientes y las herramientas sagradas, filosóficas del autoconocimiento, la información inspirada en las enseñanzas del maestro Gerardo Schmettling, un poquito también de un curso de milagros, ¿no es cierto?, de Wayne Dyer, de distintos discípulos, ¿no? Y, por supuesto, las mejores herramientas prácticas de coaching, de liderazgo, de gestión de tiempo, de energía, y lo integré. Y ya de esta manera entonces me dediqué a servir cuando empezó la pandemia ya de manera virtual y aquí estamos, ¿no? Para las que sea. Bueno, Percy, imagínate con todas las herramientas que tú tenías y aún así estabas en bloqueo. Correcto. Antes de tener la información de sabiduría, pasé por un Ujú. proceso entre el 2016 al 2018, toqué fondo, el punto de saturación, y era justamente porque no tenía la comprensión de la información. Ujú. Yo conocí esta información, empecé a conocerla, a estudiarla,
por el 2015, abril 2015, que fue la primera vez que conocí Colombia, tu tierra. Amo Colombia. De hecho, tengo grandes amigos por ahí. Y empecé a estudiarla, pero al principio como de una manera muy esporádica, muy, ¿cómo te puedo decir? Con poco compromiso, ¿me entiendes? No le entendía, era más una cuestión, y de hecho, después de esto, cuando ya empecé a conocer las leyes universales, a conocer los tratados o la ciencia de la aceptología, por ejemplo, al principio me chocó, casi quemo los manuales y todo. ¿Cómo va a ser esto que no, nunca vas a tener lo que quieres, solo lo que necesitas? Ni hablar, decía yo, no. Iba en contra de la forma de ser, de la forma de pensar que tenía en ese momento. Y tuve que tocar fondo para abrir la mente y decidir renunciar a esa información de la cultura y sustituirla y comprenderla en compañía de mis mentores, de mis guías, de mis coaches, de los facilitadores de magia que me empezaron a llevar de la mano a este nivel de comprensión. Entonces, con esto salí yo de distintos, entre comillas, problemas que tenía. Uno de ellos fue el económico. Y por ese motivo es que ya me dediqué a difundir la información al principio y después, naturalmente, fueron llegando los consultantes, ¿no? A los que los ayudo con esta información y estas herramientas. Así Bueno, fue. pero tuviste que tocar fondo definitivamente y eso es lo que la mayoría a veces no comprende, que necesitamos tener ese punto de saturación. ¿Qué pasaría si en este momento, tocando el punto álgido, decimos, ¿cómo podemos transformar esa mentalidad de escasez, de pobreza, de limitación, porque ha sido un condicionamiento a través de un proceso cultural, creencias Ujú. limitantes, de educación? ¿Cuál es el punto de partida que tú como coach das para comenzar a hacer esa transformación a Correcto. una Prim- mentalidad de abundancia? Correcto. Yo siempre digo, hay tres elementos claves en este proceso de cambio, de evolución y de transformación. El primero es tener el llamado. El llamado surge o es un resultado del tocar fondo, de la saturación, cuando uno ya se cansó de sufrir, ya está listo para no sufrir más y está dispuesto a rechazar, a renunciar a las creencias. Ese llamado, esa vocación, esa disposición sincera, ese compromiso de cambio auténtico que te lleva a buscar una nueva información, te lleva a cuestionarte, te lleva a un punto de humildad en el que de alguna manera te doblegas al Padre y dices, Diosito, ya no puedo más, ahora sí ya lo que tú digas, hágase tu voluntad, ¿no es cierto? Ese es el primer punto, que es un estado de conciencia. Cuando uno ya está lo suficientemente, digamos, maduro, cuando la fruta ya está madura, se cosecha, ¿no es cierto? Ya, ahí aparece la enseñanza. El segundo es un un método práctico que dé resultados, que no sea solamente palabras, ¿me entiendes? Que se evidencie en la práctica, que sea fácil, simple, sencillo y práctico, como es la sabiduría, práctica, sencilla y descomplicada. Y lo tercero, fundamental, que sin ese elemento yo no hubiera salido adelante, la presencia amorosa de un guía, de un mentor, de un maestro, de un coach, que vaya por delante tuyo en el proceso y que haya pasado por lo mismo que tú, ¿me entiendes? El maestro no solamente es el que maneja bien su energía, sino es el que sigue practicando, el que es experto, el que se mantiene en el camino, pero te lleva de alguna manera un poquito de ventaja. Seguimos en el camino todos, pero nos lleva un poquito de ventaja. Entonces, cuando busqué a los maestros, cuando busqué a los facilitadores, en ese momento me aferré a ellos, empecé a estudiar, me metí en sus grupos, compraba sus cursos y eso fue lo que me sacó adelante. Eso fue Y lo que me sabes sacó que, adelante. Sin tú eso, sabes, ese elemento es clave. sí, y sabes que tiene mucho sentido lo que dices, porque en este mundillo de la espiritualidad que se está volviendo también un mercadillo, le digo yo, eh, compramos cursos, compramos talleres, compramos libros, compramos muchas cosas, pero no nos comprometemos con hacer un proceso, ¿sí? O sea, no se compromete con hacer un proceso. Y eso también va cargado de una pequeña sensación egoica de yo lo puedo hacer solo. Y resulta que se hace un proceso. Por eso cuando me dicen, ¿tú qué haces? Yo le digo, bueno, yo soy como un Sherpa que lleva en la montaña a las personas a su cima. Y es un paso a Correcto. paso, un día a la vez que se hace.
Y en mi experiencia, que yo te comentaba, tuve la oportunidad de estudiar 4 años y medio con Gerardito, pero eso no es garantía de que tú todo lo sepas y de que te vaya a ir excelente. Y a veces nos quedamos en los Exactamente. audios, nos quedamos en los manuales, nos quedamos en los libros, pero no hacemos nada más. No Ajá. nos aferramos, como dices tú, a, a alguien que nos guíe, que ya haya hecho el proceso. Ahora, tú que ya has hecho el proceso eh, y que ya nos das estas tres herramientas, entonces primero, pues claramente rendirme y decir, ok, necesito hacer un cambio. Dos, buscar una guía o una mentoría o alguien que te oriente. Correcto, Y tres, correcto. El dedicarme método. El a método, trabajar. tener un método en- secuencial, lógico, que te permita no solamente entender, sino comprender, que te acompañe en la práctica y que dé Perfecto. resultado, por supuesto. Y ahora yo te voy a pedir que hagamos algo un poco imposible. A Y ver. es, ¿qué tal si reducimos un mes de clase en 30 minutos? ¿Cuál es ese método? Correcto, correcto. Por eso es que es un proceso. Usualmente, por ejemplo, los programas que tengo duran 3 meses. Siempre les digo, tiene fecha de inicio, no tiene fecha de fin. Porque la idea es, me interesan ustedes, le digo a todos los participantes, a todos los consultantes, me interesas tú, más allá de plazos, de cumplir con fechas y todo, me interesan ustedes. Entonces, tenemos fecha de inicio y no tenemos fecha de fin. Entonces, esto acá, obviamente, yo les hago la metáfora, es como si tu carro se hubiera quedado detenido y no enciende. Entonces vengo yo, te ayudo, te digo, pon neutro, y empiezo a ayudarte, te empiezo a empujar un poquito, ya, listo, enciende el carro en segunda. Y una vez que ya empieza a avanzar, listo, pero necesitas seguir conduciendo el carro. O sea, la carretera no acaba ahí, el viaje continúa, pero te ayudé a salir de donde estabas y la idea es que tú continúes viajando con la información, aplicando la información. Las herramientas quedan para toda la vida y ahí la idea es integrar ese método para que uno continúe y lo siga repasando y lo siga repasando y lo siga. Ahí está la maestría. Ahí está la maestría. Un maestro es el que es experto, el que sigue practicando. Justo. Entonces, en ese orden de ideas, si bien no vamos a lograr en 3 meses, en 30 minutos, resumir 3 meses en 3 minutos, en 30 minutos, Uh sí que -huh, tal si damos unas pautas, Percy, uh que -huh, sirvan de inicio, de punto de referencia quizás, que uh den -huh. una puntada y que digan, ah, ya entiendo cuál es la razón de mi bloqueo con respecto a la abundancia, porque la mentalidad de escasez está asociada también, uno, pues a toda la cantidad de información ancestral, pero también a la ignorancia de las leyes y de todo Uh lo que -huh, del orden del universo. Entonces, uh -huh. existen al menos, tú tienes identificados al menos 5 razones, 24 razones por las 24 cuales horas. las personas, ¿cierto? Entran en bloqueo. Correcto, Pero correcto. no vamos a alcanzar a hablar de las 24, pero ¿qué tal si No, nos sería. nombras al menos nos nombras 3 o 5 de esas que tú identificas que son las principales causas de bloqueo de la prosperidad y de la abundancia para comenzar a desbloquear la mentalidad de escasez? ¿Cuáles son? Claro que sí, con mucho gusto. Primero, la idea es, vamos a hacer un poquito de contexto rápidamente. ¿Qué cosa es la abundancia? ¿No es cierto? La abundancia es un estado de conciencia. Es reconocer que existe un equilibrio natural entre el dar y el recibir, entre causa-efecto, siempre cosecha, dar, recibir, que ya la abundancia es un estado inherente en la naturaleza, que es inherente al universo. El universo ya de por sí es sumamente abundante, ¿no es cierto? Entonces, no es que falten recursos, no es que falten oportunidades, sino que nosotros muchas veces nos aislamos. Es decir, no nos conectamos a la fuente, no nos conectamos al flujo. Hace poquito yo compartía la semana pasada una metáfora, yo le decía, imagínate que tú haces una fiesta en Colombia. ¿Tú en qué ciudad estás en Colombia? Bogotá. Bogotá, fantástico. Entonces ya yo te digo, ya tú me dices, Percy, cuando vengas a Perú, a Trujillo, perdón, a Colombia, te vienes, vamos a hacer una fiesta. Ya, perfecto.
Entonces yo llevo lo mejor de mí. Yo me llevo, imagínate, un pisco. Yo me llevo un pisco y digo, ah, ya, perfecto. Hay una fiesta, hay una gozadera ahí y yo llevo lo mejor de mí y yo lo ofrezco, pero tengo que participar en la fiesta. Entonces yo, chicos, nos abrazamos y todo. Oye, trae un pisco, bien, sí, ¿no es cierto? Y tú me invitas de pronto la bebida nacional de Colombia, yo te llevo un pisco y voy ofreciendo y me conecto a la fiesta, me conecto al flujo y doy y recibo. Y en la medida que doy, recibo. Si doy más, recibo más. Esa es la abundancia. Es un equilibrio entre el dar y el recibir. Y la prosperidad es la ampliación de esa ecuación, de ese punto de balance, equilibrio. Entonces, ¿qué cosa podría hacer que no me conecte con la abundancia? ¿Qué cosa podría desconectarme de ese flujo universal? ¿Qué cosa podría hacer que de pronto yo viva en escasez solito y no me conecte a esa fiesta que hay en Bogotá, por ejemplo? Justamente las creencias limitantes. Y estas creencias limitantes son el origen de los bloqueos. Por ejemplo, bloqueo número 1. Cuando tú pones tu seguridad, tu autoestima, tu valoración, tu sentido de identidad, tu rol, tu función, en el dinero, en el recurso, en el resultado, en las añadiduras. Y como el propósito del Padre es que tú comprendas que el universo ya es abundante, que tú vales por lo que eres, por tus valores, y no por los recursos, no por la cosecha, entonces, ¿qué cosa tendría que hacerte la vida para que tú comprendieras que no vales por lo que tienes, sino que vales por lo que eres? Entonces, ahí viene la primera causa de bloqueo económico. Ah, no, yo valgo en la medida que tengo dinero, y si no tengo dinero, no valgo. Y tus maestros te escuchan y te dicen, ah, ¿has escuchado lo que he dicho? Sí. Entonces, mira, fíjate, él cree que vale por el dinero que tiene y no por sus valores. Entonces vamos a darle una ayudita, vamos a empezar a originar ciertas situaciones pedagógicas para que él comprenda de que no vale por el dinero, sino que vale por lo que es. Así es, una pequeña confrontación amorosa, ¿no es cierto? Un empujoncito. Es el equivalente a cuando uno empieza a aprender a manejar bicicleta y te tienen que quitar las rueditas, porque si no te genera dependencia, ¿no es cierto? Uno se malacostumbra, no llegaría a adquirir el equilibrio, el balance. O cuando uno está aprendiendo a nadar y te quitan los flotadores, porque si no sería una interferencia, un bloqueo, un impedimento en tu propio conocimiento, desarrollo, en tu proceso de adquirir la habilidad de nadar. Entonces acá el universo, el Padre, la situación pedagógica te va restando los recursos para que tú pongas tu valía donde debe ser y no afuera. Esa es la primera causa, cuando tú crees que vales por el dinero. Segundo, la valía está en lo que yo soy y en mis valores. Y los valores aumentan a la medida que los comparto. ¿Vale? Que los comparto, que los entreno. Primera causa, si alguien puede ir tomando apunte ahí en el chat, buenísimo para que queden y queden el apunte, porque este es casi que el resumen de 3 meses de clase en 30 minutos. Entonces, segunda causa de bloqueo. Primera causa, entonces, sí. Primera es, no valgo por lo que tengo, valgo por lo que soy. Esa es la primera. La segunda, cuando tú pones tu fuente de seguridad, de confianza, de optimismo en el dinero y no en ti, no en la vida, no en el Padre, no en las leyes universales. Entonces uno tiene la seguridad en la medida que tiene unos numeritos en la cuenta de ahorros y ve el voucher y va a ver que empieza a disminuir de pronto conforme uno va haciendo retiros y empieza a entrar en pánico. ¿No es cierto? Entonces ese voucher, ese monto, es un impedimento en obtener tu independencia espiritual. Entonces, no pongo mi seguridad en el dinero, pongo mi seguridad en mí, en mi compromiso, en mi disposición de aprender, de actuar, de servir, de entregarme, de trabajar, porque ya reconozco que la fuente de la abundancia, de la prosperidad, soy yo, está adentro, en mi espíritu, en la medida que intercambio bienes, valores, productos y servicios. Entonces ofrezco y recibo. No ofrezco, no comparto, no me voy a la fiesta, me quedo con mi botella de pisco y me aíslo y no participo de esa gozadera, de esa fiesta que es la abundancia.
Entonces, ahí la segunda premisa, la segunda causa es, no pongo mi seguridad en el dinero, pongo mi seguridad en mí, en el Padre, en las leyes universales y, por supuesto, dime. Y justamente me parece, Sí. dándole sentido a lo que tú dices, fíjate que pensamos que justamente la prosperidad es tener muchos recursos económicos. Y Ujú. no se valora justamente que también está en la salud, está en las relaciones, está en la capacidad de compartir experiencias y no le damos el valor a eso. O sea, simplemente lo limitamos a algo tan minúsculo que de hecho es una creación, una invención del hombre. Nosotros somos los únicos que le damos el valor al dinero. Bueno, pero creo que tú también compartes la idea de que el dinero es una energía. ¿M? Y en la medida Exactamente. que nuestra energía está fluida y alta, también comenzamos a tener otro tipo de conexión con esa fuente, con esa herramienta, porque es una herramienta finalmente. Exactamente. Y tomo eso, tomo esa segunda, esa metáfora que has dicho, de esa herramienta, de esa energía, para preguntarle y preguntarle ahí a todos tus participantes, a toda tu comunidad y la nuestra, ¿qué otra fuente de energía conocemos? ¿Cuántos tipos de energía hay? No es cierto, está la energía eólica, está la energía hidráulica, la energía eléctrica, por ejemplo. Todo lo que genera movimiento, creación, expansión, es energía. Por ejemplo, la energía eléctrica. Un circuito eléctrico, yo estoy acá ahorita con un foquito, ¿no es cierto? Tiene una batería, tiene un foco y distintos cables. Y tiene un interruptor que permite y facilita el libre tránsito, el libre fluido de esa energía, o lo apagas y se interrumpe, se desconecta. Este sistema, yo hace poquito, justo estaba revisando ahí unos apuntes y estaba viendo un post del 26 de enero donde ponía la abundancia funciona como un flujo eléctrico. Sí, Y puse ahí en el flyer un foquito y todo. Y decía, siempre que la corriente fluya, la electricidad es estable, armoniosa, da luz, ilumina, ¿no es cierto? Es equilibrada. Pero si se sobrecarga el circuito, podríamos dañarlo y podríamos quemarlo. Del mismo modo, Dios es una fuente inconmensurable de energía. Imagínate esto. Por esto acá me hiciste acordar cuando hablaste de la energía. Imagínate una casa. Construyes una casa, todo, y de pronto, caray, nos olvidamos los focos. Luis Eduardo, y ahora los focos, los sockets, no va a tener luz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que esa casa tenga luz? Tenemos que ir, en el caso de Trujillo, por ejemplo, tendría que ir a Hidrandina, que es la empresa estatal, nacional, que brinda este servicio eléctrico, ¿no es cierto? Hago la solicitud, yo le solicito, yo le pido al Padre la energía de la abundancia, de la prosperidad. Y ellos me dicen, sí, por supuesto, hay energía a montones, pero no me puedo conectar directamente a la fuente. ¿Qué pasaría si la casa se conecta directamente a la fuente? De pronto me sobrecarga. quemo, me sobrecargo, me sobrecargo. Entonces, necesitan ponerme un aparatito dosificador, que es este medidor que dosifica el alto voltaje y lo convierte en corriente eléctrica doméstica, para que ilumine lo suficiente mi casa y mensualmente me llega un recibo. De acuerdo a lo que consumo, compenso. Mira esta enseñanza. De acuerdo a lo que gasto, de acuerdo a lo que invierto, de acuerdo a lo que hago, recibo. Si gasto más, me va a llegar un recibo con un monto mayor, ¿no es cierto? Y me va a llegar. La energía es infinita. El Padre me dice, si quieres, puedes gastar más. El recibo que tú vas a pagar va a llegar en la medida de tu consumo. Tienes más apetito, puedes más, necesitas gastar más. Ahí está la energía es infinita. Y esta energía llega y se instala a través de los sockets, los tomacorrientes, a distintos lugares de la casa. Si tú quieres iluminar entonces una habitación, lo único que tienes que hacer es abrir el flujo tocando el interruptor y se hace la luz, ¿no es cierto? Se manifiesta, o Así es. apagas el interruptor y se manifiesta. De esa manera, la casa ya está iluminada. Pero en la casa hay distintos tipos de focos también. Hay focos amarillos, ahora hay focos ahorradores, ¿no es cierto? Hay focos que iluminan más y hay focos que iluminan menos. Hay focos de 20 watts, de 50 watts, de 100 watts, y hay focos ahorradores. Ahora hay focos inclusive inteligentes con el celular y todo esto.
Entonces, si yo quisiera más luz, ¿cuál será la solución? ¿Necesariamente poner más focos o de pronto equipar esa habitación con un sistema mucho más moderno, mucho más sofisticado de iluminación? Dime. Entonces imagínate, Percy, que con esta metáfora que quienes acabaron de llegar les va a corresponder irse hacia atrás para entender el contexto, porque esta metáfora es muy poderosa. No la echen en saco roto. Resulta, Percy, que tenemos una casa. Pongámosle 4 habitaciones, ¿de acuerdo? Correcto, correcto. En una habitación es la casa de la habitación de la salud, la otra la habitación de los recursos, la otra la habitación de las Así es, relaciones y la otra de la adaptación y el disfrute de la vida. Bueno, correcto, pongámosle estas correcto. 4 habitaciones a nuestra casa. Ujú, Con esto nos va a dar pie para al final nuestro juego compartir algunas herramientas de cómo comenzar a generar esa conexión con la prosperidad. Porque ujú, en este momento, así como lo que tú haces, yo estoy en la academia dictando un curso que se llama Hackea tu mente. Y es ujú. una forma de saltar esas limitaciones que tenemos. Y una de ellas que les estoy proponiendo, sobre todo en la área de los recursos, es no ahorres. Y yo sé que esto suena un poco disruptivo, porque es que en lo personal no conozco a nadie que se haya hecho rico ahorrando. Bueno, Correcto, conforme das flujo a la riqueza, más rápido también regresa a ti. O sea, no porque exactamente. ahorres la energía del foco, como estás diciendo, entonces vas a tener más. Bueno, Exactamente. entonces cierra la idea que vamos genial para darle el punto La tercera causa. a Sí. la tercera. Entonces, fíjate, esa energía de la abundancia, de prosperidad, de todo lo que existe en el universo es ilimitada y proviene de la fuente. ¿Quién es la fuente? El Padre, Dios, el universo, ¿no es cierto? El creador, el absoluto y manifestado. Este Dios, provee energía a distintas casas, ¿no es cierto? De hecho, ilumina toda la ciudad, es una fuente de energía ilimitada. Entonces, ¿qué será la casa? ¿Quién será la casa? Nosotros. Y cada habitación, como tú bien has dicho, es un resultado, es un área específica, ¿no es cierto? ¿Quién limita esa dosificación? ¿Quién, de alguna manera, no tiene la capacidad de absorber aún más energía? La casa. Si fuera una casa más grande, consumiría más. Si fuera una casa más chiquita, consumiría menos, dependiendo de Entonces los focos. hay que arreglar el transformador. Así es, ¿no es cierto? Hay que Y arreglar hay, exactamente, ese transformador, esa caja medidora, que es la que dosifica y pasa de alto voltaje a corriente de 220 voltios, es la mente. Mientras nosotros tengamos un transformador, como dices tú, una caja voltaica, un medidor que permita que se conecte a la fuente para absorber aún más abundancia, entonces en esa misma medida seremos más abundantes. Por eso que te decía, es un estado de conciencia. La abundancia está, la energía está. Somos nosotros muchas veces los que no estamos conectados con la fuente o nos desconectamos. ¿No es cierto? Mira que lo que dice es cierto. Hay que escucharlo varias veces, porque estamos Sí, jugando, sí, estamos haciendo una metáfora, pero estamos abriendo un hueco en la mente de hoy de las personas con esto que estamos diciendo a manera de metáfora. Vamos sí. por la tercera La causa. tercera. Entonces, Ya de vimos, bloqueo hay, para ver si nos limpiamos de esa limitación de escasez. correcto. La tercera causa es la interferencia. Todo lo que ocurre en la vida de las personas no es malo. Los invitamos siempre nosotros a que vean la vida y los resultados de las personas no en base a la dualidad, no en base a los juicios, a las creencias, a lo debería, a los quieros, a los paradigmas, que no vean las cosas como bueno, malo, justo, injusto, culpable, víctima, no es cierto. Que vean todo como sencillamente perfecto, como necesario. Por eso es que la canción Todo es perfecto y necesario, ¿te acuerdas? Ya, todo es totalmente neutro. Todo es totalmente neutro. Nada es malo.
De hecho, la ley del amor dentro de las leyes universales indica que todo lo que ocurre es por amor, tiene un profundo propósito de amor. Estamos en un colegio, pero en este colegio, como en todos los colegios, hay kinder, primaria y secundaria, ¿no es cierto? Y está los hermanos mayores, que es superior, PhD, doctorados y todo. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto un alumno de secundaria sale a recreo y ve que los alumnos de primaria en un salón están rindiendo exámenes? Y está dando un niño, está diciendo, pucha, y está llorando, sufriendo, ay, caray, y el profesor ahí cuidando que dé su examen. ¿Qué pasaría si ese alumno de secundaria va y le resuelve ese problema, entre comillas, a ese niño de primaria, que está rindiendo su propio examen, con ayuda inclusive de su maestro? El maestro fácilmente le diría, hey, no te metas, está en examen, no lo interrumpas, está aprendiendo, es por su bien, es por su bien. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo por otro que no nos corresponde, que violamos la ley de la compensación, la ley de la ayuda y el servicio, y nos metemos a interferir, porque juzgamos esa situación y no la vemos como neutra, la vemos como mala, y actuamos egoístamente, robamos la experiencia de aprendizaje de la otra persona, y eso equivale a una interferencia. Y actuamos egoístamente pensando que estamos haciendo lo mejor con toda la buena intención porque hemos venido a servir, porque yo soy generoso, porque soy una muy buena persona. Detrás de eso solamente hay un espíritu egoico y necesidad de aprobación. Y cada vez que tú te metes a hacer lo que no te corresponde, que así es como lo decimos, meter el apéndice, meter la nariz donde no debes, pasan Ajá, tres cosas en este orden. Primero, se te cortan los recursos, pero si sigues exactamente. insistiendo, dos, te cortan las relaciones. Pero si siguen o se dificultan las relaciones o comienzas a tener retos de relaciones. Pero tres, si sigues insistiendo, ya es la salud la que comienza a afectar. Y Por cuatro, si supuesto. sigues insistiendo de metiche, como decimos, o interfereta, se decimos aquí en Colombia, Percy, entonces, pues te sacan del colegio. Así es. Así es, viene la maestra y dice, ¿sabes qué? Ya, este muchacho me lo llevas. No, 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 no. O sea, restríngelo, que empiece de nuevo, porque está interfiriendo mucho. Entonces, ojo que lo que genera ese bloqueo en la interferencia no solamente es el acto en sí, basta inclusive con la intención. Ya me voy a ganar, por ejemplo, voy a recibir un dinero inesperado y lo primero que voy a hacer es ayudar a mi entenado, ayudar a mis sobrinos, ayudar a mi hermano, ayudar, ayudar, ayudar. Y no nos damos cuenta que las otras personas necesitan aprender a asumir la responsabilidad de su propia vida. Entonces, como tú dices, por meternos de metiche, vienen los bloqueos económicos. Esa es Y la tercera causa. la merita intención, fíjate, diría el chavo, la merita intención, el solo hecho de que pienses, digas, si yo me ganara la lotería, le compraría, le daría, lo Sí, sacaría, el solo hecho de que tú tengas la intención, ya inmediatamente comienza a afectar tu proceso de flujo con la abundancia. Vamos por la cuarta. correcto. Vamos con la cuarta. La cuarta es cuando nosotros huimos del destino. El destino son esas dificultades, esas pruebas, son regalos en realidad del Padre, son excelentes oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, podríamos recordar la historia de, ¿cómo se llamaba este personaje bíblico que se lo comió una ballena? Que Jonas, ahorita, Jonás, ¿no es cierto? El Dios Padre le decía, tienes que ir a predicar a Nínive. No, pero en Nínive todos son unos pecadores, Padre, ¿cómo voy a ir a predicar para allá? Tienes que ir a Nínive, tienes que ir a Nínive, tienes que ir a Nínive, tienes que ir a Nínive. Y él desobedeció, no hizo la voluntad del Padre y se fue en sentido contrario. Si Nínive estaba hacia el norte, él se fue hacia el sur. Y de pronto, cuando ya estaba navegando, vino una ballena oye, y se lo tragó. Y se lo tragó y fíjate que no lo digirió. Digo yo, pienso. O lo tuvo ahí en la boca, ¿no? Como chicle. O de pronto sí lo digirió y de alguna manera lo mantenía vivo y en ese momento estaba, Dios mío, por favor, sálvame. Y después de 3 días de haberlo tenido así, lo arroja en las costas de Nínive. Y dijo, ya, ahora sí, Padre, hágase tu voluntad, no se haga la mía. ¿Cuántas veces hay una situación complicada, entre comillas, complicada, repetitiva,
inevitable que se te repite y se te repite y se te repite. No, es que yo no quiero ese trabajo porque ese trabajo no me gusta. Yo hace años atrás, por ejemplo, decía, yo trabajo en lo que sea menos en ventas. Y las únicas oportunidades de trabajo que se me presentaron cuando empezaba a trabajar, eran en ventas. Y yo decía, ¿por qué? Y buscaba un trabajo acá en Perú, le decimos la chamba. Buscaba una chamba, buscaba otra chamba. Y todo era ventas, ventas, ventas. Ya. Entonces no podemos huir del destino, porque si no, se te va bloqueando los recursos, vas teniendo cada vez menos recursos y no te queda otra que asumir. Esa es la cuarta causa, cuando tratamos de huir de nuestro destino. Además, Percy, lo más importante, ya siendo conscientes de cuál es el propósito eh, por el cual estamos aquí, Ujú, deberíamos ser más conscientes de aprovechar las oportunidades, de aprovechar ujú, las situaciones retadoras que llamamos problemas, que simplemente son, como tú dices, regalos y oportunidades para trascender y cambiar y evolucionar. Mal llamado karma, sino más bien oportunidad de transformación. Y ujú. normalmente le huimos, fíjate lo curioso, le huimos al destino y siempre estamos preguntándonos cuál será nuestra misión. Pues es que no va a haber misión mientras no desarrolles tu destino. Es tan sencillo Ah, como sí, eso. Así que a exacto. trabajar, aceptar y a abrazar eso que llamamos destino, que son esas situaciones retadoras que necesitamos. Ya vamos por la cuarta, ¿cierto? Vamos por la Ya vamos por quinta. la cuarta, sí. La quinta es cuando hacemos las cosas por miedo, cuando reaccionamos y hacemos las cosas por miedo. Hay un versículo en la Biblia que dice, aquello que más teméis, eso mismo os acontecerá. Aquello que más teméis os acontecerá. Porque no lo hemos comprendido. En el documental del secreto, me acuerdo que creo que Napoleon Hill decía, a lo que resistes, persiste. A lo que resistes, persiste. Aquello que más teméis os acontecerá. Entonces, por favor, Dios mío, no, que no me salga esto, que no me salga esto. Entonces, la vibración, ¿cuál es? Si sucede eso que no quiero, no soy capaz de ser feliz. Entonces, tus maestros escuchan y dicen, ¿escuchaste, escuchaste? Y sonríen todos, ¿no? Y dicen, mira, ella cree que no va a ser feliz si esto sucede. Entonces, ¿qué suceda? Para que aprenda a ser feliz con o sin eso. Entonces, muchas veces nosotros, dime, Dale, dale, dale. Es que salió una entonces, pregunta y no quiero que la dejemos pasar, pero termina la idea. ya, ahora lo ponemos. Entonces, muchas veces nosotros queremos, que está muy relacionado al tema de la intención, hacer algo por otra persona que no está dentro de nuestra familia, dentro de nuestros compromisos, algo que no es necesariamente nuestra función, y por ese motivo es que las dificultades muchas veces están atadas a nuestro centro, a nuestra fuente de ingresos, para no huir, porque si no, estos muchachitos solo quieren recreo, no quieren clase. Y lo que nos enseña este colegio es la clase. ¿Cuál es la clase? Aquello que llamamos problemas, retos, dificultades, adversidades, y muchas veces no nos damos cuenta. Y el recreo es rico, es valioso, comes, vas al baño, disfrutas, te relajas, estás con los amigos, pero no nos da desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de sentarnos atrás en el colegio, sentarnos adelante, levantar la mano, participar, ser buenos alumnos de la vida, hablar con el maestro, maestro, enséñeme, quiero más tareas, enséñeme que estoy buscando desarrollarme, ¿no es cierto? Ser diligente y cuidadoso. Entonces, esas son las 5 causas. No pongo mi valía en el dinero, pongo mi valía en mis valores. No pongo mi seguridad en el dinero, pongo mi seguridad en mí, en el Padre, en las leyes universales. No interfiero, respeto el destino y las dificultades de los demás. No voy a hacer las cosas por miedo y no voy a huir de mi destino o de mis dificultades. Esas son las 5 más recurrentes, digamos, de las 24, ¿no? Vamos a responderle a Cayeta Alejandra. ¿Cuándo es Uh correcto -huh. apoyar a los otros económicamente? Y tiene que ver mucho con lo que hablamos de la interferencia. Entonces, Correcto. dale tu punto de vista y yo le doy el mío, porque todos hemos pasado por, pero si yo soy tan bueno, yo soy querido, tengo cómo y puedo, tengo, puedo y quiero y no me da miedo, pero en un Sí. momento, ¿qué le responderías, Percy? Ya, la misma información de sabiduría indica que esto está regido por la ley de la compensación, de aquello que nosotros llamamos la ley de la ayuda y el servicio. Entonces, la ley de la ayuda lo que indica es que no debemos hacer algo por otro que él pueda hacer físicamente por sí mismo.
La única ayuda que corresponde es hacer algo por otro, físicamente por otro, que él no puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, nuestros padres, que tienen relación directa con nosotros, nos ayudaron, nos cambiaban el pañal, nos daban de comer, nos mantuvieron cuando éramos niños. Entonces, les estamos en deudas. Y cuando ellos sean viejitos, nosotros tenemos que devolver ese favor, ese servicio. Entonces, con nuestros padres, sí, cuando ellos no puedan físicamente por ellos. Segundo, con nuestra pareja, siempre y cuando haya compromiso, haya matrimonio, pero matrimonio definido con la información de sabiduría, es decir, no matrimonio de sacramento, de acto litúrgico, sino el Lealtad. compromiso exacto. Acuerdo, lealtad, dos personas totalmente parejas que construyen algo por su propia felicidad. Y por supuesto, con las nuevas almas, ¿no? Con las nuevas conciencias, con nuestros hijos. Y con Hijos. ellos también, porque ellos todavía no pueden. Entonces, a estos tres grupos, padres, pareja, hijos, se puede. Adicionalmente, a cualquier otra persona con la que tengamos un acuerdo y un compromiso. Después, con nadie más. Y nos referimos a esa ayuda de apoyo, compartir, de pronto subvención, dotar de recursos, con nadie más. Porque después también podemos dedicarnos a dar información, que ese es un gran servicio de amor, siempre y cuando sepamos cómo, tengamos con qué, tengamos los recursos, el tiempo, la experticia, los resultados, la coherencia, mentira, o sea, cuando podamos enseñar. En ese momento sí, si es nuestra función, fantástico. Y si no es nuestra función, podemos derivarlo con un experto, con un facilitador, con un libro, con un audio o compartirle un poco nuestro testimonio. Eso Vamos a es. dejar una tarea, Percy. Te propongo que dejemos una tarea. A ver. La tarea consiste en, a partir de hoy o a partir de mañana, vas a Uh -huh. dejar de dar limosna. Ajá. Esa es una de las cosas que más promueve la mentalidad de escasez, no solamente de a quién le das, sino también la tuya. Uh -huh. Entonces, en la medida que no detengas, ¿sí? Porque tú crees que estás siendo bueno al hacer Uh eso, y -huh. precisamente es curioso que los buenos por lo general no tienen recursos. En cambio, los que Correcto, llamamos malos, por lo general siempre les va bien. Entonces viene correcto. la vida, pero la ironía de la vida, porque esta persona que es tan mala, tan insensible y no piensa en los demás, ¿por qué tiene recursos? Algo bien debe estar haciendo. ¿Qué es lo bien que está haciendo? Que es no está interfiriendo. No se mete en la Entonces, vida de ¿qué los ocurre? demás. Le está permitiendo hacer la tarea a los demás. Entonces, no significa de que sea mejor o peor, significa que está haciendo algo desde la ignorancia, pero lo está haciendo alineado con las leyes. Entonces, yo les Correcto, propongo una cosa. Vamos a dejar de dar limosna, porque si no fuera por los buenos que dan limosna, todo el mundo viviría de su trabajo. Pero como todavía hay tantos buenos que la dan, todavía hay tantos vivos que la piden. Entonces correcto. vas a aprender a fluir y a dejar pasar. Te puedo asegurar que el hecho de que tú no le des a esa persona, pasa una magia, Percy, que tú la debes conocer y se la debes decir a tu gente. Y es automáticamente te saca del círculo de la escasez y te conecta con el círculo de la abundancia y automáticamente cuando tú eres promovido de ahí, viene alguien que te reemplaza y da la limosna. Siempre va a haber Así alguien es. que va a dar, no te preocupes. Sí, sí. A eso se le llama el ignorante de turno, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué de turno? Porque hacen turnos. Entonces la idea es salirse de esa ecuación, ¿no es cierto? Y pasarnos al equipo de los justos, de estas personas que ya tienen la Muy bien. información de sabiduría y la integran. Por eso es que dicen que el sueño de todo pobre es sacarse la lotería. Y por eso mismo es pobre y por eso mismo no se saca la lotería. Porque si se la sacara, se pondría a dar y a repartir la plata, dejaría de trabajar, dejaría de desarrollarse espiritualmente y se estancaría. Y mira, hay ciudades como Quito, yo conozco Quito y cuando la última vez que conocí había en el centro histórico una serie de afiches promoviendo que no se le dé limosna a los mendigos. Y nunca vi, al menos los días que estuve en Quito, nunca vi un mendigo porque enseñaban a las personas de que el dar limosna lo único que hace no es acabar con la mendicidad, al contrario, la promueve, la multiplica. La forma de acabar con la mendicidad es no dar limosna. Maravilloso. Ya que tú has nombrado alguna parte de la Biblia, una de las frases del Maestro Jesús es, los pobres siempre los tendréis, ¿sí? Y hacen parte de la ecuación.
y hacen parte justamente del proceso que debemos Ujú. aprender a respetar y entender que cada quien tiene conforme su compromiso con la vida. Pero si están Eh, esperando que cómodamente les den, nunca van a cumplir con el primer herramienta que tú diste, Percy, que es aprender a desarrollar sus valores y aprender a desarrollar lo mejor de ti. Exactamente. Entonces te Correcto. propongo un juego porque sé que el tiempo se nos acaba y tú ahora tienes clase. Sí, en un eh, ratito. entonces te propongo un juego. ¿Qué tal Vamos. si regalamos, compartimos, no digamos regalemos, sino compartimos unas herramientas y juguemos? Te Ujú. propongo un juego. Te propongo el Fantástico. juego de toma y dame, una y una. Tú Ya. dices una y yo digo Listo. otra. Herramientas Perfecto. para hackear la mente y limpiar nuestra mente de la escasez y comenzar a fluir. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, Perfecto. el invitado tiene la palabra. Comienza tú y me Ah, das la muchas palabra. gracias. Ok, herramienta número uno, disponibilidad o incondicionalidad, que se resume en una frase que Gerardito le decía maravillosamente, ¿no? Siempre dispuesto. Mira, siempre dispuesto, como quien dice, para las que sea, como dicen en Colombia, siempre dispuesto, en cualquier circunstancia. Y presto al servicio con alegría y con entusiasmo. Si no hay alegría y no hay entusiasmo, si no te lo gozas, no vale. Tienes que hacer con alegría y con entusiasmo. Esa es la primera. Segunda, vas a aprender a valorar. Valorar significa aprender a disfrutar dónde estás y lo que tienes. Incluso es más importante saber valorar que agradecer. Muchos nos Exactamente. quedamos en la actitud de agradecer, y per si hay una pequeña metáfora que yo siempre digo, si yo a ti te doy un cono y en lugar de que te lo disfrutes, te quedas agradeciéndome, el cono se te derrite. Sí, Entonces, valora lo que tienes, disfruta lo que haces y aprovecha lo que existe. Tú. exactamente. Muy bien. Tercera, compromiso. Es decir, me voy a comprometer sin querer más, me voy a comprometer con lo que ya tengo en mi sección universal, con los recursos, con las personas que tengo, lo voy a fortalecer todavía, le voy a sacar el máximo provecho. En Colombia le dicen, hay que sacarle el IVA. Tiene su contraparte peruana que dice, hay que sacarle el IGB, hay que dejarlo como limón de cevichero. Hay que sacarle el jugo y hay que disfrutarlo intensamente. Compromiso con lo que ya tienes, con todos los recursos, con el conocimiento, las habilidades y por supuesto con tu función. Vamos con la cuarta contigo. Cuarta, Cuarta. actúa. No te quedes esperando a que mágicamente te lleguen las cosas. Aquella frase que dice pedid y se os dará no es tan cierta y me van a disculpar quienes son muy religiosos. Si así fuera, todos tendríamos la vida de nuestros sueños. Se trata de hacer y se os dará, porque la vida nunca responde a la inercia. Así que recuerden que hay una delgada línea entre hacer que pasen las cosas y dejar que pasen las cosas, pero hay que actuar. Tú. Correcto. Fantástico. Quinta, servicio. ¿Qué significa servicio? Voy a entregar en mi función, en mis compromisos, lo mejor de mí, mi 100%. No tengo ningún motivo para dar menos. La idea es, voy a entregarlo todo, mi experticia, mis dones, mis cualidades, mis virtudes, mis capacidades, mis destrezas, y voy a entregarlo al 100%, sobre todo en mi función y con los compromisos que ya tengo acordados. Esa es la quinta. Sexta. La sexta, tú. Esta es de un poco de hackear la mente, y A es ver. un secreto de prosperidad que yo les propongo que se llama como si. Entonces, como si no necesitaras nada, como si ya tuvieras todo, como si en lugar de estar pidiendo cómodamente, porque pedir es orar para que sigan multiplicándose lo que no quieres. Cuando tú Uh -huh. dices, dame casa, estás reconociendo que no tienes casa, dame pareja, estás reconociendo que no tienes pareja, dame dinero, estás reconociendo que no tienes dinero y sigues multiplicando esa energía. Entonces, te propongo como si ya lo tuvieras, como si no lo necesitaras, como si fueras un hijo del Padre, es decir, todo un príncipe o una princesa. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Hemos dado ahí cuántas, 6, ¿verdad? 6. Vamos por la última vez. Ya, vamos con la última. La última es la sabiduría.
La sabiduría es la capacidad de crear resultados satisfactorios a voluntad y se puede manifestar observando qué fluye y qué se bloquea. Aquí nosotros recordamos, por ejemplo, la metáfora del río. Un río va bajando, no se detiene a mirar atrás, no se arrepiente de todo lo que ha pasado, él sigue avanzando. Feliz el río, pero en su camino hacia el mar se encuentra con algunas piedras, ¿no es cierto? Y el río no se detiene, no quiere mover la piedra, no lucha, no se enfrenta a la piedra. Lo único que hace es abrazarla y bordearla, abrazarla y bordearla. Y continúa, se adapta, no tiene forma, es totalmente humilde. La sabiduría es humilde, sigue adaptándose y sigue avanzando. Con eso que tú dices, me encantaría resumir eso Ujú, también, darle una puntadita más con algo que te propongo que hagas. Siempre ujú. estamos diciendo, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Todo es perfecto y necesario. Estás escuchando audios, estás leyendo libros, has hecho curso de milagros, has hecho el libro de oro de Saint Germain, has hecho enneagrama, pero aún así sigues cuestionando, peleando y enfrentándote con la vida y sintiéndote triste, angustiado, deprimido porque no tienes los resultados que quieres. Hoy te pido, te sugiero y te digo, entrégate. Así Y es. utiliza esta palabra. Confío en el proceso. No hay posibilidad de que te vaya a suceder nada malo, entre comillas, mientras estés alineado. Por eso, mi Percy, apreciando muchísimo lo que estás haciendo, toda la luz que estás Muchas gracias. compartiendo, la sabiduría que estás llevando, como digo yo, abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Allá en Trujillo, en tu país, Ujú, aprecio esa labor que estás haciendo. Sé que has tocado gracias. muchos, muchos seres y aquí en Colombia tienes un hermano, tienes casa y esperamos también compartir contigo en Academia de Sabiduría en algún momento. Así que aquí también eres bienvenido. Muchísimas gracias Luis Eduardo, a ti y a toda tu comunidad. Les envío un gran abrazo, todo mi amor, toda mi energía y que continúen con su proceso, ¿no? Mi maestro decía, Alif, que tu crecimiento no se detenga. Sigamos avanzando. Que así sea. Un abrazo, mi Percy, desde el Gracias, hermano. corazón. Prospera y fluye con la vida. Y a todos los que nos Muchísimas gracias. acompañaron hoy, gracias por abrir la pantalla, gracias por su voto de confianza y permitirnos tocar su mente y abrir su mente y tocar su corazón. Buen resto de día. Un abrazo. Un abrazote, hermano. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias, gracias.